Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes este hermoso domingo. Es el primer domingo del mes de diciembre y pues ya cercanos a recordar de esta fecha en la cual nació nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y gozosos por este tiempo especial. Hemos estado viendo una serie de predicaciones acerca de las parábolas. En especial hemos estado viendo acerca de los misterios del reino allí en el Evangelio de Mateo, y vamos a hacer una pausa respecto a este tema y en los próximos domingos estaremos hablando acerca de el nacimiento de Jesús. Entonces les invito para que el día de hoy iniciemos alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar con el canto que se llama Hermoso Nombre. El misterio
Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, versículo 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Les invito para que oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites venir delante de ti para adorarte, para exaltar tu bendito nombre. Hoy, Señor, con un corazón humilde te rogamos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas que hemos cometido delante de ti. Y con toda humildad, Señor, queremos pedirte que te agrades de estas alabanzas que traemos, Señor, con un corazón sincero, con un corazón humilde y lleno de gratitud, Señor, para contigo. Te alabamos, Señor, te exaltamos y bendecimos tu bendito nombre. Lo hacemos, Señor, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les invito para que entonemos otro canto más que se llama Uno más entre las llamas. Lo
Dios promete, hermanos, en su palabra que Él está con nosotros, que Él está siempre allí como un poderoso gigante a nuestro lado, fortaleciéndonos, bendiciéndonos y protegiéndonos. Vamos a entonar otro hermoso canto que se llama En la sombra de El Shaddai. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonemos este hermoso canto. Es sorprendente, hermano, la forma en que nosotros podemos ver, sentir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Muchas personas no creen en la existencia de Dios y lamentablemente viven perdidos bajo la influencia de Satanás, bajo su yugo, bajo su esclavitud. Y damos gracias a Dios por la misericordia, por la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, para rescatarnos de las garras de Satanás. Nuestra labor es ir y hablarles de Cristo a esas personas que viven sin Él, que viven sin Cristo, y que ellos sepan que existe un Dios verdadero, que existe el único Dios capaz de cuidarles, protegerles, sostenerles, reflejar a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea, lo que Dios anhela, que nosotros llevemos su evangelio, el amor de Cristo, a través de nuestras vidas, usándonos con nuestra voz para ir y hablarles de Cristo, para que vengan a sus pies. Vamos a entonar un último canto, que es un canto
navideño que se llama Venid fieles todos. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo especial de alabanza, de adoración a nuestro Dios que nos impulsa a adorarle en todo momento. Hoy les invito a que vayamos a la palabra de Dios y, como les comentaba al inicio, vamos a hacer una pausa respecto a los mensajes que hemos estado viendo del tema de las parábolas y en especial con el tema de los misterios del reino que estábamos viendo allí en el Evangelio de Mateo. Durante este mes de diciembre vamos a ver algunos pasajes relacionados con el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. Por increíble que parezca, hay algunos cristianos que son anti-Navidad. Y usted dirá, ¿qué? Sí, efectivamente, los hay, los existen. No les gusta celebrar este tiempo especial con varios argumentos, como por ejemplo el hecho de que Jesús no nació en diciembre, lo cual es muy cierto. Según la palabra de Dios, se ve que Él nació aproximadamente en el mes de septiembre. Entonces, la tradición indica el festejo en esta fecha, el mes de diciembre, y eso lo usan algunos cristianos pues como excusa para no festejar este tiempo especial. Y algunas tradiciones que van involucradas dentro de este festejo, como si poner o no poner árbol de Navidad, si cantar o no villancicos. Bueno, damos gracias a Dios porque Él tuvo misericordia y gracia para con nosotros y envió a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Nuestro deber es adorarle, ser agradecidos en nuestro corazón por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que debemos de hacer, ser agradecidos con Él. El tema que vamos a ver el día de hoy radica en las profecías realizadas acerca del nacimiento de Cristo.
Hay muchas profecías referentes a Cristo, pero en especial hoy vamos a hacer referencia a las del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, está la profecía en Isaías 53 respecto al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, pero las profecías hechas respecto a su nacimiento, como lo especifica en Isaías 9, cuando dice acerca de que iba a nacer un hijo de la Virgen. Una virgen que en este caso sabemos fue María, la madre de Jesús. Es entonces que les invito a ver estas profecías hechas acerca de Jesús. Algunos datos importantes, como por ejemplo, en qué parte de la palabra de Dios se menciona por primera vez la necesidad de un redentor. Es la primera referencia a Jesús como Salvador. Lo vemos en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta del error, del pecado que habían cometido al desobedecer a Dios cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es entonces que ellos trataron, por sus medios, por sus fuerzas, de cubrir su pecado, cubrir su desnudez. Y usaron hojas de palmera para cubrirse. Y Dios les mostró que esa era la manera errónea. Y es entonces que Dios les muestra la manera correcta. Dios mató un animal y con sus pieles cubrió la desnudez de Adán y Eva. Esa es la primera referencia en la Biblia de la necesidad de un Salvador, de un sustituto que tomase el lugar por nuestros pecados. Luego entonces vayamos a la primera referencia acerca de la profecía de Jesús. Vayamos al libro del Génesis, capítulo número 3. Se invita a que abramos nuestras Biblias, libro del Génesis, capítulo número 3 y versículo número 15. Cuando Jesús está dando su sentencia, su castigo sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente, Jesús, Dios, da un castigo primero sobre la serpiente física que estaba allí en el huerto del Edén. Era un animal hermoso y que, como la palabra de Dios lo describe, tenía la facilidad de moverse y no propiamente se arrastraba sobre su cuerpo, sino que tenía alas. Es entonces que Dios limita a la serpiente y da esta sentencia sobre ella, diciéndole que se va a arrastrar todos los días de su vida sobre su cuerpo, comiendo el polvo de la tierra. Se le quita, digamos, ese privilegio a la serpiente. Y después lanza una sentencia sobre Satanás, que es la serpiente antigua. Y entonces le dice Dios a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites venir a tu palabra. Y te rogamos que hables a nuestros corazones y seamos, Señor, todos edificados a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Es entonces que Génesis 3:15 describe cómo hay una enemistad entre la creación de Dios y Satanás, quien Satanás trata con todas sus artimañas de engañar a la creación de Dios, de engañar al hombre. Y Dios ejecuta su sentencia sobre Satanás y le dice: va a haber una enemistad entre ti y mi creación. Dice: va a haber un descendiente de la mujer. Y este descendiente a quien se refiere Génesis 3:15 es a Jesús mismo, el descendiente de Eva. Y dice: voy a poner esta enemistad a grado tal de que tú, como Satanás, podrás llegar a herir, a lastimar al hijo de la mujer, es decir, a Jesús. Tú le vas a herir en el calcañar, haciendo referencia a este lugar allí abajo en nuestros pies, cerca del tobillo, donde la serpiente habitualmente ejecuta su mordedura sobre sus presas, en este caso nosotros como humanos, y nos llega a morder habitualmente debajo de la rodilla. Y es entonces que Génesis 3:15 dice: tú como serpiente podrás herir
en el calcañar. Estas heridas que no son de muerte. Y entonces dice, pero el descendiente de la mujer te va a herir a ti en un sitio que es mortal, un golpe contundente, que es donde matamos a las serpientes, sobre la cabeza. Entonces dice, el descendiente de la mujer te va a herir a ti con un golpe contundente sobre la cabeza. Nuevamente, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza con un golpe contundente. Y si tú le podrás herir con una herida no mortal en un lugar, digamos, no muy vital, que es el calcañar. Esta es la primera referencia a Cristo como quien derrota a Satanás de una manera contundente. Vamos a ir a varios pasajes en las Sagradas Escrituras y les invito para que estén atentos con sus Biblias. Vayamos ahora al libro de Isaías, capítulo 7. Hay bastantes pasajes en las Escrituras que hacen referencia al nacimiento de Cristo, pero vamos a ver algunos más sobresalientes. Isaías capítulo número 7 y versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Recordamos este pasaje en los evangelios donde se hace referencia a Jesús, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús, su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando en los evangelios se menciona la palabra de que el reino de los cielos se ha acercado, hace alusión a esto: Dios mismo caminando entre nosotros, su creación, Él estando aquí codo a codo con nosotros. El mismo Dios que creó todas las cosas caminaba aquí entre nosotros. Isaías capítulo número 7 dice: ese Jesús iba a nacer de una virgen. Dice Isaías 7:14: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando el profeta Isaías escribe de estas profecías, el pueblo de Israel estaba bajo opresión, estaba bajo persecución, había sufrido cautiverio y había mucha opresión por los pueblos de alrededor. Había hambre, había guerra, y el pueblo de Dios se había alejado de Dios, le había dado la espalda a Dios, se había ido tras los ídolos. Dios había castigado la idolatría de su pueblo y el pueblo había endurecido su corazón. Dios enviaba a sus profetas para hablar a su pueblo, para tocar el corazón de su pueblo y transmitirles ese mensaje de que regresaran a Dios. Pero el pueblo endurecido, el pueblo cegado por su maldad, por su idolatría, no quería regresar y no quería obedecer ni escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando Isaías les dice: el pueblo que está bajo opresión, el pueblo que está pasando hambre, el pueblo que está sobre yugo, sobre esclavitud, sobre enfermedad, dice: va a haber gran luz aquí en medio de las tinieblas. Una virgen va a concebir un hijo que va a representar a Dios mismo aquí en la tierra. Dice: su nombre se llamará Dios con nosotros. Era algo impactante, algo tremendo que nos pone la piel así de gallina cuando pensamos la situación tan terrible que estaba pasando el pueblo de Israel, y escuchar este mensaje tan tremendo, tan poderoso, diciendo: Dios va a venir Él mismo y va a estar aquí caminando entre nosotros. En medio de esta desolación tan tremenda que vivimos, Dios va a estar aquí con nosotros. Eran palabras de esperanza que Isaías estaba dando al pueblo. Vayamos a otro pasaje, que es Isaías capítulo 9 y versículo 6.
haciendo referencia a que un hijo iba a nacer de una virgen, dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Era propiedad del pueblo de Israel. Ese niño que nacía proveniente de esa virgen fue entregado entonces al pueblo de Israel, como la palabra de Dios lo dice, refiriéndose a Jesús, cuando dice que Él vino a los suyos, Él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Ellos le rechazaron. Y entonces Él le dio la potestad a todo el mundo de venir a Jesús y ser llamado su hijo. Dice entonces aquí, Isaías 9:6, Jesús venía a su pueblo, a su nación, a su pueblo escogido. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado a nosotros como nación, como Israel, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es el pasaje principal que vamos a ver el día de hoy y quiero que regresemos a él al final. Este es uno de los pasajes en los cuales se describe las cualidades que iba a tener este hijo que nacería de una virgen, que era dado al pueblo de Israel, que Dios mismo iba a caminar entre el pueblo con ellos, Dios con nosotros, manifestándose con todos estos atributos, con todas estas características, con amor para con su pueblo. Vayamos ahora al libro de Isaías, ahí mismo, capítulo número 11 y verso 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Recordemos en los tiempos de los reyes en Israel, cuando el pueblo le exigió a Dios que quería ser como los demás pueblos, teniendo también un rey sobre ellos. Dios les dio a Saúl, el primer rey sobre Israel. Saúl desobedeció deliberadamente las órdenes de Dios y fue desechado como rey. Es entonces que viene el rey David, aquel pastorcillo de ovejas, que entonces es ungido como el siguiente rey sobre Israel, ungido por el profeta Samuel. Y entonces la palabra de Dios nos indica, Dios le dio un poder tremendo a David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él había librado grandes batallas por Dios, había sido celoso de Dios, obedeció a Dios de una manera poderosa. Era tan celoso por Dios que exterminó muchos reinos y hubo una gran mortandad bajo su poderío. Y él, en el celo y en el amor y la pasión que tenía por Dios, quería construir a Dios un lugar en el cual se adorase a Dios. Y Dios le dijo que su hijo Salomón era quien habría de construir ese lugar especial. Vinieron entonces pecados sobre el pueblo de Israel, inicial o principalmente la idolatría. El pueblo se alejó de Dios, le dio la espalda a Dios, y Dios castigó esa idolatría, trayendo invasión de otros pueblos a Israel. El pueblo fue dividido, el pueblo fue llevado cautivo a otras naciones.
Y entonces Dios ahora restaura a su pueblo, lo trae nuevamente de esos lugares de cautiverio, lo restaura, lo sana y dice ahora va a venir un descendiente de Isaí, del linaje de donde viene David. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, el linaje real que había sido diluido por la opresión de otros pueblos que habían ejercido poder sobre Israel y la nación estaba devastada y desolada, iba nuevamente a resurgir un rey. Es decir, dice Isaías 11:1, un vástago retoñará de sus raíces y él va entonces a gobernar con equidad, no va a ser injusto, va a dar justicia al pobre, va a ejercer su poder sobre los malos y los va a juzgar con poder. Esta profecía es acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el hijo de aquella virgen que iba a andar entre el pueblo, que iba a caminar en el pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Vayamos ahora al libro de Isaías. Déjenme ver. 42. Isaías. Ver aquí el pasaje. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nuevamente el pasaje de Isaías haciendo referencia al elegido, al escogido de Dios. Y este pasaje está en similitud en los evangelios cuando Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado e identificarse con el pueblo de Israel. Recordamos en ese momento cuando Jesús llega a Juan el Bautista y es bautizado allí, dice la palabra de Dios que entonces escuchó, una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios Padre estaba dando su bendición, estaba dando su aprobación sobre el Hijo, sobre Jesús, que estaba allí en la tierra, listo para iniciar su ministerio, para traer esas almas a Cristo, comprar lo que ya era de Él y se había alejado de Él. Nosotros, como creación de Dios, creados por Él, dice a su imagen, a su semejanza, dice, en nosotros no estaba el hacer el bien, sino de continuo el hacer el mal. Preferimos las cosas malas porque nuestras obras eran malas. Y siendo nosotros creación de Dios, Él tuvo que venir y comprarnos con el precio más alto, la sangre de Cristo. Él entonces vino a este mundo y teniendo la aprobación de Dios, dice, este es mi Hijo amado. Él es el que va a pagar por el pecado de muchos, para comprarlos, para librarlos del yugo de Satanás. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Isaías 42:1. Ahora vayamos al libro de Daniel. Recuerden que estamos viendo el tema de las profecías hechas acerca del Mesías, acerca de Cristo, en el nacimiento de Cristo. Libro de Daniel, capítulo 9 y versículo número 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel era uno de los príncipes de Israel llevado cautivo al pueblo de Babilonia cuando el rey Nabucodonosor invadió Israel. Es entonces que Daniel, como lo describe la palabra de Dios allí en el mismo libro de Daniel,
que Daniel había hallado gracia delante de Dios porque él había dispuesto su corazón para agradar a Dios. Decidió no contaminarse con el pecado que había en esa tierra de Babilonia, el pecado tan tremendo que abunda allí afuera. Entonces Daniel en su corazón había dispuesto a obedecer a Dios y halló gracia delante de Dios, y Dios le dio sabiduría y Dios le dio entendimiento sobre todo arte, toda ciencia. Y entonces dice la palabra de Dios, Daniel era un hombre que amaba a Dios, que oraba a Dios. Se describe ahí 3 veces al día, sin fallar. Daniel oraba y rogaba a Dios. Varón de deseos era conocido este hombre. Pedía a Dios. En todo momento estaba rogando a Dios por su pueblo. Pidió perdón por el pecado de su pueblo, perdón por los pecados de él, y Dios le dio sabiduría para comprender las cosas que iban a suceder a futuro. Esta profecía del libro de Daniel, conocida como la profecía de las 70 semanas, narrando de cómo el cautiverio de Israel iba a terminar y el pueblo de Israel iba a regresar a reconstruir los muros, y también cómo iba a venir el Mesías, cómo también ese Mesías habría de morir, como también lo describe Isaías. Entonces, Daniel fue un hombre usado por Dios, un hombre letrado en artes, en sabiduría y en todo conocimiento. Daniel dice allí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. El Mesías, aquel descrito en los pasajes anteriores como aquel hijo que iba a nacer de una virgen, que el pueblo que estaba en tinieblas iba a ver gran luz, se describe aquí en Daniel capítulo 9. El Mesías príncipe, Emmanuel, Dios con nosotros. Era tremendo cuando leemos el pasaje allá en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, juntando estos 2 pasajes, y que los sacerdotes en los tiempos del nacimiento de Jesús desconociesen que iba a nacer el Cristo, que iba a nacer el Mesías. Los agarraron a ellos movidos y no sabían y no esperaban al Mesías. El pueblo de Israel no estaba esperando al Mesías. Algunos habían oído que iban a nacer por allí en Belén, pero los que deberían saberlo con mayor exactitud, que eran los estudiosos de la ley, los sacerdotes, no lo sabían y no lo esperaban. Y es sorprendente cómo ellos habían dejado este conocimiento de lado, escondido. Vayamos ahora a el libro de Miqueas, capítulo número 5. Miqueas, capítulo 5, dice así, versículo 2: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén era una aldea a las afueras de Jerusalén. Allí había nacido el rey David, aquel pastorcillo de ovejas. Allí nació él, en Belén. Es entonces que Miqueas capítulo 5 verso 2 está diciendo, el Mesías, Emmanuel, el hijo de una virgen, va a nacer en Belén. La palabra de Dios ya estaba profetizando dónde exactamente iba a nacer el Mesías y nadie lo esperaba. Dice entonces, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué se refiere a Belén como Efrata? Efrata quiere decir fructífera, porque en ese lugar había vides con uvas. A eso se refiere, es como decir hoy aquí en Delicias los algodoneros, porque había antes aquí mucho algodón. Bueno, Belén, Efrata o fructífera, llena de vides con uvas, donde se producía vino. Es entonces que dice, allí en esta pequeña aldea, a las afueras de Jerusalén, iba a nacer el Mesías, el príncipe, el Dios con nosotros. Dice, allí iba a nacer este niño que venía
y nació donde mismo que de su descendencia, del cual venía el rey David, el pastorcillo de ovejas. Vayamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Evangelio de Mateo, capítulo número 2, verso 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es tremendo lo que estos dos versículos encierran en conocimiento. La tradición dice: los reyes magos, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es una tradición. Y esos nombres se los pusieron por tradición. Ni eran reyes, ni eran tampoco tres. Tres se les dio el número por los regalos que trajeron: oro, incienso y mirra. Pero era toda una compañía, todo un séquito que venía con ellos. Eran hombres poderosos, eran hombres ricos, eran sabios del oriente. ¿Y cómo es que ellos esperaban la venida del Mesías y el pueblo no? El pueblo de Israel no lo esperaba, ni tampoco los que deberían conocer más, que eran los sacerdotes, los estudiosos de la ley, no lo estaban esperando. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se nos narra acerca de la genealogía de Jesús, desde Adán, desde también se narran acerca de las deportaciones de Babilonia, las generaciones que transcurrieron para que naciera el Mesías, y todas con precisión llegaban al nacimiento del Mesías, con una precisión tremenda. Es decir, en una fiesta solemne en el pueblo de Israel, el 1 de Tisri, nació el Mesías. Es entonces algo sorprendente como el pueblo de Israel desconocía este tipo de circunstancias en las cuales iba a nacer el Mesías Cristo. Y otros extraños, ajenos a la nación, vinieron entonces y estaban buscando al Mesías. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde salieron? ¿Quién los instruyó? ¿Quién los educó en esto? Mateo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos del oriente. ¿Cuál es el oriente? Si ubicamos en el mapa mundial y pensamos en el oriente, pudiera usted pensar allá en China, en Mongolia, en la India, tal vez Japón. Pero cuando la palabra de Dios se refiere a esta porción, y haciendo referencia a la misma palabra de Dios, nos referimos al oriente de Jerusalén, las naciones que estaban allá cerca. ¿Y a dónde había sido llevado cautivo el pueblo de Israel? A Babilonia. Y allá había un hombre sabio. Quiero que vayamos allá y veamos en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo número 5. Libro de Daniel, capítulo número 5. Daniel, capítulo 5, dice así. Recuerde que Daniel llegó como príncipe cautivo de Israel a Babilonia. Dice Daniel, capítulo 5, versículo 11. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llame pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. El hijo de Nabucodonosor, Belsasar, había visto esta interpretación en la pared. Mené, mené, tekel uparsin. Nadie podía descifrar la escritura en la pared. Y se le dice al rey Belsasar: hay un hombre
en los días de tu padre Nabucodonosor, quien era el mayor sobre ellos, que era Daniel, un hombre sabio en todo conocimiento, en el lugar más sabio de ese tiempo, que era Babilonia, ilustrado en todas las artes. Daniel, un hombre de fe, adquirió este conocimiento y sabiduría, y como jefe de todos los magos, astrólogos y jefe de los adivinos, transmitió este conocimiento a todos ellos. Daniel no era el único israelita cautivo en Babilonia. Muy probablemente, la palabra de Dios no lo especifica, pero muy probablemente los magos de Oriente eran mismos israelitas o descendientes de israelitas cautivos allá en Babilonia, alumnos de Daniel, que traían este conocimiento, tal vez no propiamente de Daniel, sino de la transmisión de generación en generación de este conocimiento, y vinieron a adorar al Mesías. Probablemente algunos de ellos eran de descendencia judía, tal vez algunos otros eran alumnos de este gran maestro en las artes y ciencias, que era Daniel. Y vinieron entonces a adorar al Mesías y traían estos presentes. Dijeron: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta estrella sobrenatural, como lo describe en el libro del Éxodo, cuando Dios guió y cuidó a su pueblo, y él hizo esta columna de fuego en el tabernáculo para que el pueblo no tuviera frío durante las noches, y puso entonces las nubes que los cubriesen al caminar de día para que el sol no abrumara su cuerpo. Esta forma sobrenatural de cuidado de parte de Dios tiene mucho que ver con esta estrella sobrenatural que vieron y siguieron los magos hasta llegar a Belén. Es entonces que los magos de Oriente eran gente poderosa, gente rica, alumnos ilustrados de Daniel, que venían propiamente del imperio persa que gobernaba en esos tiempos. Es entonces que los magos vinieron y adoraron a Jesús. Dice: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otra profecía referente al ministerio de Jesús allá en Zacarías capítulo 9, vamos a Zacarías capítulo 9, dice así, Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos estos, hermanos, atributos del Mesías, atributos de Cristo, conocimiento que se tenía en la antigüedad antes del nacimiento de Cristo, y nadie lo esperaba, ni aún los mismos sacerdotes esperaban del nacimiento de Cristo. Regresemos a Isaías capítulo número 9, donde se describe estos atributos importantes del Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un hijo era dado al pueblo de Israel. ¿Para qué? Tenía un propósito. El pueblo de Israel estaba bajo opresión del imperio romano en los tiempos de Jesús. El pueblo estaba esperando un libertador que los liberara de la opresión del pueblo romano. Pero no vino un líder, un guerrero, no nació en ese momento. Quien vino fue alguien humilde, quien vino a salvar el alma de las personas. Y la gente no esperaba eso. Ellos querían que los libraran de la opresión física, del yugo que tenían sobre los romanos. Y dice aquí: porque un niño nos es nacido, haciendo referencia a que venía de la Virgen, de aquella mujer que Dios escogió, una mujer que había hallado gracia delante de los ojos de Dios, que era la Virgen María. Dice: hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo leímos aquí en el libro de Isaías, que un vástago iba a nacer de allí, de ese tronco de Isaí. Iba a haber un renuevo, iba a haber un pequeño retoño que iba a nacer, que iba a resurgir para gobernar al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que ese niño que estaba naciendo venía con todas las credenciales para reinar bajo el título real. Él traía
entonces esta credencial de ser descendiente del rey David. Dice, el principado viene sobre su hombro. Él tiene todo el atributo, tiene todo el derecho para gobernar, porque viene del linaje real. Jesús, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, pronto para reinar. Dice, el principado sobre su hombro, con todos los atributos reales. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero. Se refiere entonces a aquel que iba a gobernar de una manera especial, que iba a tener toda la sabiduría sobrenatural, toda la sabiduría divina para juzgar sabiamente, para velar por los pobres, velar por los enfermos, por los oprimidos y ejecutar sus juicios sobre los malos, sobre los opresores, sobre los que querían hacer mal a las personas. Este hombre que nacería, Jesús, profetizado aquí en Isaías capítulo 9, dice admirable, un nombre como lo describe el libro de Filipenses. Jesús, quien obedeció cabalmente a su Padre, sin errar en nada. Dice, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre especial fue dado al Mesías, al Dios con nosotros, al Hijo de la Virgen, profetizado en Isaías. Admirable, consejero, dice allí, Dios fuerte, aquel que venía con todo el poder. En este momento el pueblo de Israel estaba esperando un rey que los librara de la opresión sobre el pueblo romano. Pero este atributo especial de Dios que viene para regir a las naciones, dice que Él entonces sometería a sus enemigos bajo sus pies, se ve cumplido entonces al final de los tiempos. Jesús el Todopoderoso protegiendo a su nación, al pueblo de Israel. Dice Padre eterno, como quien sustenta, quien cuida a su pueblo, quien viene y regula con este poder divino, con este poder de que Él es el heredero al trono. Viene y protege a su pueblo, haciéndolos a todos sus hijos. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús como su Salvador, aquellos que, como lo dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es Él entonces el que te da la vida eterna. Dice Padre eterno y termina diciendo Príncipe de paz. Recuerde que hoy quien regula este mundo bajo su yugo es Satanás, el príncipe de este mundo. Pero que vendrá entonces, como se profetizó en el libro del Génesis, cuando Satanás llevó a Cristo, cuando Satanás exaltó a la multitud para que soltaran a Barrabás, aquel ladrón, aquel que causaba sedición en el pueblo, y crucificaran al Mesías. Él creyó haber ganado la batalla contra el Cristo, contra el Mesías, quitándole la vida, como se describe aquí en la profecía, en el libro de Daniel. Y el Mesías se perderá la vida, mas no por sí, sino que entonces alguien le quitará la vida al Mesías. El Mesías dio su vida por ti y por mí. Satanás incitó a la multitud para que matasen al Cristo. ¡Crucifícale!, decía la multitud, ahí estimulada por Satanás. ¡Crucifícale! No queremos al Cristo, queremos que nos sueltes a Barrabás, le decían a Poncio Pilato. ¡Crucifica a Cristo! Y es entonces, dice acá, el Cristo, el príncipe de paz, dio su vida por ti y por mí, para que nosotros tengamos paz. Y dice, yo te doy la paz, no como el mundo la da. Yo te doy mi paz os doy, mi paz os dejo. Eso es lo que Jesús te está ofreciendo. Paz en medio de las tormentas, paz en medio de la enfermedad, de la tribulación, de la angustia, de la escasez. Él no va a solucionar esto, pero te va a dar paz sobre ello. Te va a decir, yo estoy aquí con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo.
Cristo está allí, contigo, conmigo, para sostenerte, para sustentarte, para consolar tu vida, tu alma. Eso es a lo que Cristo ha venido, a consolar a aquellos que estaban desvalidos, a dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los que estaban sobre el yugo de Satanás. Ese es el príncipe de paz. Dice, verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Recordemos la promesa hecha a Abraham. Y tu descendencia será como la arena innumerable del mar. Cristo dio su vida por ti y por mí, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y seamos sus hijos. Todos esos que hemos creído en Cristo estaremos con Él para siempre. Eso es lo dilatado del imperio que Dios ha hecho. Su gracia, no solamente para con su pueblo que lo rechazó, sino que abrió la salvación a todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Aquel que viene con el principado, con todas las cartas credenciales, diciendo: yo soy el heredero al trono, el heredero del trono de David, el león de la tribu de Judá. Dice, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él va a perpetuar la paz entre las naciones. Y usted dirá, pero ¿por qué hay guerras hoy en día si Él venció a Satanás en la cruz cuando resucitó al tercer día cumpliendo las sagradas escrituras? Porque la Biblia, el conocimiento de Dios es espiritual y se discierne espiritualmente. La paz la da Dios a las almas atribuladas. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Él viene a dar paz a las naciones a través de Cristo, a través de su Hijo, para que el que vive en tinieblas vea gran luz resplandeciendo en su vida. Eso es lo que Cristo Jesús quiere ofrecerte. Eso es lo que es Jesucristo, es la Navidad. Él nace en el corazón de las personas que entregan su vida de corazón y le sirven con pasión cada día. Cristo transformando la vida de las personas. Ese es el ministerio que nos ha dado Cristo a nosotros, que compartamos de su amor, que le digamos a las personas que están cautivas, que están perdidas, que hay esperanza, que siempre hay esperanza, que hay esperanza en Cristo Jesús. Dios quiere que como sus hijos reflejemos a Cristo, vivamos por Cristo, nos apasionemos por Cristo. Él, quien te da a ti la vida, quien te da a ti la paz por sobre 1000 circunstancias que han venido a tu vida. Él es el dador de la paz y de la vida eterna. Es el único que puede hacerlo. Ese es Cristo, el Mesías, Dios con nosotros, el que está allí a tu lado, sosteniéndote, sustentándote. Te invito a que lo alabes y lo glorifiques con tu vida cada día que Dios te da aliento. No te canses de adorarle, no te canses de servirle. Apasionate por Cristo cada día. Que las circunstancias que te rodean no te agobien, que no roben tu paz, que no roben tu gozo, sino que le sirvas cada día y que veas cuán grandioso, cuán glorioso es el servir a Dios. No hay nada mayor que esto, que sirvas a Dios con pasión. Mi hermano, apasionate por Cristo. Sirve a Cristo. No hay nada más grandioso que esto. Nada. Decía el rey David: lo único que deseo es estar ahí, en la casa de Dios, adorando. Nada más. Ninguna otra cosa deseo más que a Dios. Tú eres la porción de mi herencia. Nada deseo fuera de esto. Nada. Créelo en tu corazón y sirve a Dios con pasión. No anheles nada más fuera de servir a Dios.
Ámalo y sírvelo con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por haber enviado a Cristo, a Emmanuel, a morir en la cruz por mí, por nosotros. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor, y rendimos nuestra vida a ti con pasión, con amor, con dedicación, Señor. Te adoramos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. Si en algún momento, Señor, nos hemos desviado de ti, te rogamos perdón, Padre. Si en algún momento hemos considerado de mayor importancia nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestras pertenencias, antes que a ti, te rogamos perdón, Señor. Úsanos, Señor, poderosamente en tu obra y transforma y renueva nuestro entendimiento, Señor, para comprender cuán grande, cuán profundo es tu amor para con nosotros. Bendición te rogamos para todos los hermanos en la iglesia bíblica El Shaddai y para todos aquellos, Señor, que proclaman tu nombre. Te rogamos por los enfermos, Señor, en la iglesia, por sus hermanos adultos mayores, por todos aquellos que en nuestra ciudad, estado y país y en el mundo, Señor, están asolados por esta enfermedad del COVID-19. Hoy te rogamos en especial por Genaro Fuentes, Señor, allí en terapia intensiva en el Seguro Social. Papá de nuestra hermana Maranta y Diana, bendícelo, fortalécelo, Señor, y permítele salir avante en esta neumonía terrible, Señor, por COVID-19. Extiende tu mano poderosa sobre él, Señor, y sánale, Padre. Sana a aquellas personas, Señor, que nos rodean, por las cuales intercedemos día con día, Señor. Sánanos, Padre, y restaura sus vidas. Te lo rogamos, Señor, con toda humildad, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que dio su vida por nosotros, Jesús, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Él, de Jesús. Amén. Dios les bendiga.